Buen día, jóvenes. En este video vamos a revisar las medidas de tendencia central y dispersión para tablas de frecuencia de datos agrupados. Recuerda que estas tablas las vamos a utilizar para variables cuantitativas continuas. En este caso voy a utilizar la misma tabla que habíamos construido en semanas pasadas, que sería la tabla para la variable minutos que dura una canción de pop en YouTube. Entonces usamos esta tabla, la construimos con estos datos y bueno, pues para las tablas, para que las puedas diferenciar, la tabla de datos agrupados siempre va a tener lo que son los intervalos de clase y tú vas a calcular la marca de clase. Recuerda que es sumando estos intervalos entre 2, nosotros ya lo habíamos calculado y bueno, en este caso tiene todas las frecuencias que ya calculamos, ¿ok? Si es necesario calcular alguna de estas filas, también las tienes que calcular. Entonces, vamos a ver que cuando yo tengo una tabla de frecuencias de datos agrupados, no utilizo cada uno de estos valores para calcular las medidas. Voy a utilizar el valor más representativo de cada clase, las cuales se conocen como marcas de clase. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, realmente no estoy sacando las medidas de forma precisa. Me saldría diferente el valor si yo utilizara todos estos números de la media, por ejemplo, si yo los sumo y los divido entre el número de datos, que utilizando la tabla. Entonces, es por eso que a estas medidas se les conoce como medidas aproximadas, porque se calcula un valor aproximado a la media, a la moda, a la mediana, al rango y a la varianza. Es por eso que la fórmula, por ejemplo, de la media, que es esta de aquí, se le pone un subíndice A, que significa aproximada, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Vamos a hablar de que tengo media aproximada, varianza aproximada, desviación estándar aproximada. Al final de cuentas, la idea de que se ha calculado una medida que yo puedo interpretar de estos datos, pues sigue siendo la misma. Bueno, para calcular la media aproximada, ahí está qué es lo que tengo que sumar. Hay que sumar la multiplicación de XY por FI. Para hacer eso, me voy a apoyar de una fila donde voy a estar multiplicando cada uno de estos valores. Recuerda que XY es lo que conocemos ahorita como marca de clase, ¿ok? Que calculamos con los límites de clase, pues que tiene mi variable de datos agrupados. Y FI es la frecuencia que pues tenemos aquí, ¿ok? Entonces yo voy a utilizar todos estos números para hacer mis cálculos. Bueno, entonces vamos a llenar esta columna con esos valores. Para eso es importante que tengas a la mano tu calculadora y bueno, que vayas haciendo esos cálculos. Bien, de igual forma, si lo haces en Excel, pues que tengas a la mano la hoja de cálculo, ¿verdad? También se pueden hacer muy fácilmente en Excel. Entonces, el primer valor lo voy a calcular multiplicando 2.66 por 3, que es la frecuencia, y eso me da, con mi calculadora, 7.98. Y entonces, acá en la fila, le voy a poner el valor de 7.98 que me dio. Bien, voy a continuar. Recuerda, estoy multiplicando la columna marca de clase por la columna frecuencia, ¿ok? Entonces voy a continuar con el 3.4, 2, 3.42 y el 4 de frecuencia. Y esa multiplicación me va a dar 13.68. Entonces acá abajo pongo 13.68. Muy bien. Y así sucesivamente. El de abajo, bueno, pues como es por 1, es 4.18. ¿Ok? El que sigue, vamos a hacerlo, es de 4.9, 4 por 5. 4.9, 4 por 5 me da 24.7. Y el último, 5.7 por 7,
me da 39.9. Bien, con todos estos valores yo voy a calcular la media. Acuérdate que la fórmula dice sumatoria de XY por FY, por eso hice esta columna. Entonces vamos a encontrar cuál es la sumatoria de todo esto, a la cual pues le voy a poner su nombre para reconocer que estoy sacando la suma. Y bueno, igual con mi calculadora sumo cada uno de estos valores uno por uno. Yo los voy a sumar con Excel para que esto sea más rápido. Y la suma me dio de 90.44. Si es necesario rectificar haciéndolo 2 veces, etcétera, adelante. Me dio 90.44. Entonces aquí le voy a poner que esto es igual a 90.44. Este es el valor que va arriba del numerador para calcular la media aproximada, esta fórmula. Entonces vamos a utilizar este número y voy a tener que la media aproximada, cual se llama X subíndice A con rayita arriba, va a ser igual, voy a calcular como la división de 90.44 que me salió en la suma, entre, aquí tengo la suma, 90.44, entre n. Recuerda que n es el número de datos. Entonces, el número de datos lo tenía aquí arriba, 20. N vale 20. Entonces, entre 20. ¿Okay? Y con esto calculo la media aproximada. Bueno, calculadora, dime cuánto es esto. Y eso es 4.5. Voy a dejar a la misma cantidad de decimales que tengo mis datos, que son 2. Entonces, recuerda, estoy hablando de minutos que dura una canción de YouTube de pop. Y entonces la media aproximada es de 4.52 minutos. La unidad, importante también, estoy hablando de minutos. Entonces lo dejo como minutos. Y ya calculé la media aproximada. Bien, muy fácilmente la puedo calcular. Vámonos ahora a calcular la mediana. La mediana, tanto para tablas de frecuencia agrupadas como para tablas de frecuencia no agrupadas, se calcula igual. Encontrando cuáles serían mis... encontrando cuál sería mi posición de en medio. Si yo tuviera todos estos valores ordenados de menor a mayor, que de hecho pues aquí sí los puedo tener y pudiera revisar cuál es la mediana, ¿sí? Pero como me voy a fijar solamente en la tabla, como ya los tengo agrupados en la tabla, pues voy a ver las posiciones que tienen cada uno de estos valores en la frecuencia acumulada. Entonces, para calcular la mediana me fijo en esta fila, la de la frecuencia acumulada. Bueno, como son 20 datos, estoy hablando de que la mediana se tiene que calcular para una n par. Entonces, vimos teóricamente que cuando n sea par, la posición de la mediana van a ser dos posiciones. La posición i, que se va a calcular como n entre 2, y también voy a tener la posición i más 1, que se va a calcular como n entre 2 más 1. ¿Okay? Bueno, como yo sé que n vale 20, entonces las posiciones van a ser 20 entre 2, es decir, igual a 10. Y la posición 20 entre 2, o sea 10 más 1, es decir, igual a 11. Y ahí tengo las dos posiciones. Muy bien, una vez que ya tengo las posiciones, me voy a ir a la fila de la frecuencia acumulada y voy a ver en dónde se encuentran esas posiciones. La mediana, estando aquí arriba, se va a encontrar en la fila, esta que está aquí, donde la frecuencia acumulada dice 13,
Se va a encontrar en esta fila, dado que aquí está la posición de la 8 a la 13 y mis posiciones eran la 10 y la 11. Entonces esas posiciones están en esta fila. Esa es la fila en la que va a estar la mediana, pero el valor que va a tener es el valor de la marca de clase, que es 4.94. Igual que la media, voy a hablar de que solamente voy a decir que tengo una mediana aproximada. Voy a escribir aquí. Y entonces la mediana aproximada, que ya sabes que se escribe como X y arriba una ondita, va a ser igual a 4.94 hermanos. Las unidades son importantes. Igual no se me olvida que aquí le tengo que poner una ondita de aproximada. ¿Ok? Bien, y esto pues vamos a resaltarlo para después ubicarlo rápidamente. Muy bien. Vamos a ir interpretando hasta ahorita los datos que llevamos. Ya calculé la media, entonces en mi interpretación voy a escribir cómo se interpretaría la media. Todo esto lo voy a poner en texto aquí al lado. Y bueno, recordándoles cómo se interpreta la media. La media se escribe como el promedio de, y lo que sea que tenga, en este caso tengo minutos de videos, promedio de la duración de las canciones de pop es de, y utilizo el valor de la media, 4.52. Es de, y aquí tengo que decir aproximadamente, porque acuérdate que es una media aproximada, 4.52 minutos. Ya interpreté a la media. Siguiente interpretación, mediana. El 50% de las canciones duran más de lo que valga la mediana, 4.94 minutos, y menos de lo mismo, 4.94 minutos. Para no repetir, en algunas ocasiones también aquí lo escribimos como el 50% de las canciones duran más o menos 4.94 minutos. Esto quiere decir que por arriba de este tiempo está el 50% de las canciones y por abajo de este tiempo está el otro 50% de las canciones. Bien, hasta ahorita he calculado esas dos. Ahorita me regreso a seguir interpretando. La moda, acuérdate que es la cantidad típica, por lo tanto la moda la vamos a revisar en la frecuencia absoluta. La que tenga mayor frecuencia absoluta, esa es la moda. Y entonces en la frecuencia absoluta, la más alta, para la moda la voy a poner de color rosita. La más alta de estas frecuencias es esta, 7. Y entonces la moda va a ser el valor de la marca de clase. Acuérdate, ahorita como es datos agrupados, estoy usando la marca de clase, ¿verdad? Entonces va a ser el valor de la marca de clase y por lo tanto la moda nada más la tengo que escribir. Ahí no tengo que calcular nada más que decir cuánto vale. Entonces digo que la moda X minúscula es igual a 5.7. ¿De qué estoy hablando? Minutos. Por cierto, aquí no sé, como que se me fue el avión. Puse una unidad incorrecta. Estoy hablando de minutos de duración de los videos pop, ¿verdad? 5.7 minutos. Bueno, entonces aquí nada más no me olvido que la moda se le pone una como gorrito, ¿ok? Que significa moda. Ahí está. Moda 5.7 minutos. ¿Cómo lo voy a interpretar? Aquí a un lado. La moda se interpreta diciendo la cantidad típica de la duración de las canciones bueno, y aparte, importante decir la cantidad típica aproximada, ¿eh? Aquí estamos hablando de puras aproximaciones porque estoy trabajando con los datos agrupados. La cantidad típica aproximada de la duración de las canciones es de, y utilizo el valor de la moda que es 5.7. 5.7 minutos.
Acá también el 50% dura más. Bueno, aquí ya no le puedo poner que es media aproximada, pero por la redacción. Pero así se queda, no pasa nada con la mediana. Bueno, el sesgo. Acuérdate que el sesgo es la comparación entre media, mediana y moda. Entonces, ¿qué pasa? La moda es la más grande. Entonces aquí voy a escribir. Para el sesgo, la moda es la más grande. Luego le sigue la mediana y luego le sigue la media. Cuando la media es más chica de las tres, aquí tengo moda, mediana. Ay, no, ¿qué hice? No, la moda no se escribe así. Ahora sí. Aquí tengo moda, mediana y media. Cuando la moda es la más chica de las tres, es porque tengo un sesgo a la izquierda. Entonces aquí le voy a poner en el sesgo a la izquierda. En la interpretación, acuérdate que esto nada más sería poner, pues, qué es lo que está pasando y entonces poner sesgo a la izquierda. ¿Sí? Hay que volver a escribir media, mediana, moda, como están, y sesgo a la izquierda. Bueno, ahorita le voy a dejar solamente así. El rango ya lo calculamos. El rango se calcula aquí arriba, ¿verdad? Cuando es necesario calcular el ancho, la amplitud, el número de clases, etc. Entonces vale la pena, ya nada más me bajo esos valores. Acuérdate que se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo. Y lo escribo aquí y ya. Bueno, esa fue la sustitución. De todas formas, aquí abajo calculamos que el rango vale 3.79. Ya lo hicimos. Ahí está el rango. Muy bien. La varianza. Para la varianza tengo que hacer más columnas. La varianza se calcula con esta fórmula. Acuérdate que también vimos otra fórmula diferente para calcularla. Esta me permite, esta es cómoda porque con esta, pues tengo que poner dos columnas. En la otra nada más es una columna. Entonces cualquiera de las dos que tú pongas está correcta, ¿ok? Entonces, en el caso de la varianza, vamos a poner dos columnas. La columna x menos x cuadrada y una vez que yo multiplique. Y eso para sumarlo y entonces encontrar cuánto vale la varianza. Bien, entonces vamos a cada x, le voy a restar la media, que por eso aquí dice x nada más, pero es x media. ¿Vale? Vamos a ponerle la rayita arriba para recordar que es la media. Muy bien, entonces a cada x le voy a restar la media y luego eso lo voy a elevar al cuadrado. ¿La media cuál? Pues la aproximada que calculé, que vale 4.52. ¿Ok? Entonces, si lo haces en el Excel, pues es muy rápido. Si no, sí te puedes tardar un poquito más. Yo lo voy a hacer con Excel. Voy a poner el X y menos la media que me dio 4.52 menos 4.52 y todo eso elevado al cuadrado. Bueno, lo bueno del Excel es que nada más jalando ya te da todos los valores. Por cierto, no sé si estos valores los puedo copiar aquí. No. Ok, bueno, entonces tendré que copiarlos uno por uno. Como datos tengo, en la primera fila me dio, todavía no he multiplicado por FI, nada más estoy sacando a la resta de la X menos la media al cuadrado. ¿Ok? Entonces con esos valores obtuve para la primera fila 3. Mientras más decimales mejor. Ahorita yo nada más le voy a poner 1, 2, porque al final de cuentas como voy a sumar con el Excel, pues no estoy teniendo pérdida de decimales. Ok, estos son los valores que a mí me dieron a la hora de hacer esa operación. Ok, y 1.39. Y luego eso lo tengo que multiplicar por la frecuencia F. Ok, entonces hay que hacer otra columna en donde hagamos esas multiplicaciones. Aquí voy a multiplicar a cada frecuencia por
los factores que calculé, la resta. Bueno, y cuando hago esas multiplicaciones, me sale lo siguiente. Voy poniendo aquí. El primero me dio 10.37. Luego me dio 4.84. Igual lo mismo, como lo voy a sumar con el Excel, pues no pasa nada. Luego me dio 0.11. Puedo despreciar unos pocos decimales, pero si lo haces a mano sí es importante poner la mayor cantidad de decimales posibles. Todos, ¿verdad? Los que te salgan en la calculadora. Bueno, todos a lo mejor te salen muchos, unos 3 mínimo, ¿no? Decimales, para que no tenga mucha pérdida por decimales. Si no, puede salir muy distinto todo. Bueno, lo que hice fue precisamente poner estos números para al final tener la sumatoria que proviene de la fórmula. Esta de aquí arriba del numerador. Entonces, lo que me interesa de estas columnas es sacar la sumatoria. La hice parte por parte. En una sola fila pude haberlo hecho también, ¿eh? Nada más es cosa de que no te equivoques a la hora de sacar los valores. Yo usé 2 filas para que si me equivoco en algo, tenga chance de rectificar en que me equivoqué. Entonces, mi interés es encontrar la sumatoria esta que está aquí arriba. Me apoyé del Excel para eso. Bueno, ¿cuánto me da esa sumatoria? Excel, ayúdame a encontrar cuánto es esa sumatoria. Ok, sumo todo esto y me da 25.96. Muy bien, ahí. Por lo tanto, vamos a escribir eso aquí, con la mayor cantidad de decimales también. Aquí se le voy a poner 3 decimales, 963, ¿ok? Bien, y entonces con esa sumatoria es con la que voy a calcular la varianza. Me vengo para acá y escribo en la fórmula. Es una varianza aproximada, que por cierto aquí me está faltando por lo mismo de que estoy haciéndola con la marca de clase y no con cada valor. La marca de clase solo es un valor representativo y aproximado. Ok, entonces aquí abajo calculo cuánto me dio la varianza. Bien, la varianza aproximada, que además se escribe como S al cuadrado, es igual a la división. Arriba tengo 25.9632. Si te fijas en esta fórmula, a diferencia de la otra que se puede usar, nada más es la pura división de arriba. En la otra hay que restar algo. De n, que vale 20, menos 1. Bien, calculadora, dime cuánto es eso. Y eso va a ser igual a esto entre 19. ¿No? Y a mí me da 1.36. S cuadrada es 1.36. Que es la varianza. Bueno, recordarte que esta medida no se puede interpretar porque no está en los datos. Aquí de hecho no le puedo poner minutos porque no está en la misma unidad que los datos. Entonces nada más no la interpreto, pero sí le puedo poner acá en la en la interpretación nada más le puedo poner la varianza es de 1.366. ¿Ok? Bien, última, la desviación estándar se calcula como la raíz de la varianza. Entonces lo voy a poner aquí. También se llama, ahora se llama S nada más, pero sigue siendo aproximada porque estoy trabajando con las marcas de clase y no con cada dato. SA va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.366. Bien, me apoyo ya sea del Excel, de la calculadora, de lo que yo tenga para poder sacar estos datos. Y me da 1.1689. Si lo pudiese inclusive redondear a la misma cantidad de decimales que los datos. Y entonces ese, que se llama S aproximada, es igual a... Fíjate cómo la única diferencia entre la tabla que teníamos anteriormente de datos no agrupados y esta de datos agrupados es que le estoy poniendo los subíndices A.
pero realmente estamos calculando con las mismas fórmulas. Bueno, y entonces aquí le voy a poner 1. Bueno, si redondeo en realidad tendría que estar redondeando, bueno, a 69. 1.169. Y esta sí tiene la misma unidad de minutos que todas las demás medidas. Bien, la interpretación de la varianza, regresándome, perdón, de la desviación estándar, esta se interpreta como la dispersión de los datos a partir de la media de, y aquí ponemos el valor de la media, que es 4.52, de la media de 4.52 minutos, es de 1.169. Es decir, por arriba de la media la mayoría de los datos se encuentran a 1.169 minutos y por abajo de la media también se encuentran a 1.69 minutos. Tal forma que todos los datos tienen una dispersión entre más o menos 3.5 minutos y 5.5 minutos. Ahí es donde se encuentra la mayor agrupación de mis datos. Y bueno, pues sí tiene todo el sentido, ¿verdad? Que la mayor agrupación se encuentre ahí. Bueno, jóvenes, pues nada, esta fue la forma en la que calculo las medidas de tendencia central y dispersión y las interpreto para datos agrupados. Y pues ahora lo que a ti te toca hacer es pues revisar este apunte otra vez. Si tienes alguna duda, escribirme y hacer esto, reproducirlo tanto para tu actividad como para tu proyecto.